proceso de la migración significa muchas cosas y también tiene un gran impacto en la vida de las personas que dejan sus lugares de origen para irse a buscar una mejor vida. El proceso de adaptación es, según muchos especialistas, una experiencia, por decirlo menos, muy difícil. Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a platicar con un especialista que estudia la dimensión emocional de la migración transnacional y las emociones que los migrantes mexicanos experimentan en estos procesos, tales como la nostalgia. Yo soy Flor Arballo y esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Flor Arballo y el día de hoy vamos a platicar sobre la nostalgia, las emociones y la migración internacional. Y para hablar de estos temas y cómo se engarzan entre sí, tenemos al doctor Shinji Hirai. Él es antropólogo de la Unidad Noreste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y quien se especializa en los estudios antropológicos de la migración internacional, la antropología de las emociones y el transnacionalismo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, este tema, pues muy interesante, pero quisiéramos saber y que nos explique a todos los que estamos escuchándolo, ¿qué papel desempeñan las emociones en la migración? ¿Cómo se conectan? Bueno, para nosotros antropólogos es muy importante entender el punto de vista de las personas que forman algún grupo social y cómo esas personas ven el fenómeno social, ¿no? En este caso, migración internacional. Entonces, para mí las emociones han sido una ventana a través de la cual podríamos asomarnos las experiencias de los migrantes y sus familias. Y sabemos que en torno al fenómeno migratorio, la gente experimenta muchas emociones, ¿no? La tristeza, la alegría de conseguir trabajo, llegar al destino, el enojo por no poder lograr algunas cosas que pensaba hacer, y también el odio, el miedo, ¿no? Entonces, en muchas acciones de los migrantes y sus familias, están motivadas o sostenidas por las emociones, ¿no? Entonces, para nosotros antropólogos es muy importante escuchar cómo la gente narra sus emociones asociadas a algunos acontecimientos. Por ejemplo, en mi libro he abordado el tema de la nostalgia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Me tocó trabajar con los mexicanos originarios de los Altos de Jalisco. Ellos han formado clubes sociales y han organizado fiestas patronales, como si fuera una réplica de la fiesta religiosa que se celebra en su lugar de origen. Y también algunas familias han creado supermercados donde venden productos mexicanos, ¿no? Y para poder entender estas actividades, para mí fue muy importante entender cómo se construyó, cómo se formó la nostalgia de los migrantes, ¿no? Entonces, las emociones son como un impulso, el motor de muchas acciones humanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las emociones juegan un papel muy importante en el fenómeno migratorio. Y esto tendría que ver también un poco con la situación de cómo migraron. O sea, no sé si ha visto algunos casos en donde si fue por una cuestión laboral, si fue por alguna cuestión política, o sea, si ha visto este cambio de la percepción de las emociones y de la nostalgia también, dependiendo de las circunstancias particulares de los grupos. Sí, y claro, en el caso de los migrantes mexicanos que salieron de sus comunidades de origen en los años 50, 60, la coyuntura política era muy diferente, ¿no? Muchos de ellos percibían a las sociedades rurales mexicanas como espacio de estancamiento económico, pobreza, y en cambio veía las grandes ciudades y también Estados Unidos como espacios de progreso.
Y entonces el deseo de lograr progreso era una emoción que fomentaba a la migración hacia Estados Unidos. Pero llegando a Estados Unidos, mucha gente se dio cuenta de que el sueño americano no es democrático, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí y la gente dirige la mirada hacia atrás, ¿no? Empezó a revalorar la vida social y también familia y también el estilo de vida que tenía en sus comunidades de origen. Entonces, las experiencias, digamos, amargas en el país de destino son elementos importantes para crear o formar la nostalgia, ¿no? Exacto. Muy bien, pues vamos a seguir platicando de este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Diálogos desde la Frontera. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con el doctor Shinji Hirai y estamos hablando sobre el tema de migración asociada al tema de la nostalgia, de las emociones y las experiencias que viven las personas migrantes. Y en ese sentido, doctor, ¿nos podría hablar de, ¿ha visto usted en los estudios que ha realizado una diferencia entre la percepción de la nostalgia o cómo viven la nostalgia y las emociones por género, por distinción de género, por ejemplo, las mujeres migrantes, las mujeres madres de familia y los varones? Sí, bueno, yo he trabajado más con los varones migrantes, ¿no? Porque en el contexto rural mexicano, en el occidente de México, para mí no era sencillo tener más oportunidades de entrevistas con las mujeres. Me facilitaba más convivir con los migrantes, con los varones. Muchos de ellos, bueno, yo pude conocer durante las festividades locales en Jalisco a varios migrantes y muchos de ellos tenían ilusión de regresar de manera definitiva algún día, ¿no? Pero curiosamente las señoras, sus esposas, no querían que sus esposos lograran este sueño de retorno definitivo. Bueno, por varias razones, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la toma de decisiones en el hogar, ahí se observa más participación de las mujeres, ¿no? En cambio, en lugar de origen ha sido más común que los hombres tomaran decisiones y también estando en las comunidades de origen, lo que hacen los migrantes en periodo vacacional es ir con los amigos y luego tomar cervezas, tequila en cantinas y luego regresar, ¿no? Hay muchas actividades que están marcadas por la cuestión de género, pero en Estados Unidos
muchas veces los dos trabajan y entonces las mujeres han logrado negociar la participación en la toma de decisiones, ¿no? Y también los maridos tienen menos tiempo y menos libertad para estar teniendo cantina y con los amigos, y tiene que dedicarse más tiempo a su familia. En ese sentido, la nostalgia que me tocó estudiar era principalmente la nostalgia masculina. También la nostalgia se experimenta y también los migrantes añoran su terruño de manera diferente en términos de generación. Por ejemplo, para los jóvenes, el lugar de origen, su lugar de origen se imagina como espacio de libertad, ¿no? El espacio donde puede gritar, puede escuchar la música con altísimo volumen, y también las normas sociales no son tan estrictas como en Estados Unidos, y también hay actividades y ceremonias para poder buscar pareja, ¿no? Y entonces el ambiente festivo es lo que añoran mucho los jóvenes. En cambio, el caso de los señores, también, además de esto, el lugar de origen tiene otra connotación, ¿no? Es donde hay respeto hacia los mayores, y también ahí pueden enseñar sus tradiciones a sus hijos. Entonces, para la gente mayor también el lugar de origen tiene varios aspectos atractivos que no encuentra, cosas que no encuentran en el país de destino, ¿no? Claro, lo que dices como una parte, por un lado, la cuestión de la percepción de una vida, pero ¿qué tanto es una percepción imaginaria? O sea, ¿qué tanto es en realidad lo que ellos, me imagino como en el ejemplo de los jóvenes, que ellos se imaginan sus lugares de origen de cierta forma, pero que en la realidad sí es así, o qué tan apegado está la realidad, o hay como una construcción del imaginario de esta tierra que dejaste y en la que estás ahorita, qué tanto se apega en verdad a las circunstancias? Digamos, hay un proceso de idealización, ¿no? Omisión y de las memorias y selección de los recuerdos, ¿no? Por ejemplo, muchos migrantes querían salir de ahí y en su juventud, porque ahí no veía oportunidades, ¿no? Más bien, la imagen de los norteños que traen billetes, invitan gente, trae cosas de Estados Unidos, era Lo que añoraba. Lo que añoraba, ¿no? Y también los amigos y amigas apreciaban, ¿no? Ese tipo de la influencia de Estados Unidos. Pero estando allá en Estados Unidos empieza a contrastar con lo que tenía. Y entonces el pasado no se imagina tal como era antes, sino a través de las memorias y también la imaginación, uno construye su propia patria chica imaginaria, ¿no? Eso también se refleja mucho en la construcción de viviendas que hacen los migrantes a través de las remesas. Por ejemplo, las que hacen en sus lugares de origen. Así es, ajá. Por ejemplo, entre 2002 y 2013, cuando hice trabajo de campo, me tocó ver muchísimas casas construidas por los migrantes con un estilo muy particular. La gente decía, son casas de estilo rústico. Como más mexicano, como... Ajá, ¿o cómo se podría digamos, describir? hay imitación de las fachadas de las casas de adobe, casas que están en los ranchos, pero la imagen de la casa rústica construida a partir del contraste con
con estilo arquitectónico que están en Estados Unidos, o casas de estilo rústico que ellos habían visto en las revistas en Estados Unidos, ¿no? Y lo interesante es que los maestros albañiles construyen estas casas que normalmente harían en Estados Unidos con madera, pero en México hace con ladrillo, ¿no? Exacto. Y por otro lado también, sé que has estudiado también la parte de la conexión con lo simbólico religioso. Sí. Y que sabemos también, digo, los que han estudiado cuestiones de migración internacional y de comunidades de migrantes, que forma parte fundamental también del arraigo y de también como el sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué tanto, digo, ahorita vamos a tener que hacer una pausa, pero si nos puedes ir adelantando un poco, ¿qué tanto importa para ellos? ¿Qué tanto les influye también en sentirse más en casa, fuera de casa, la conexión con lo religioso? Porque inclusive también en las comunidades, por ejemplo, oaxaqueñas, que también hacen su guelaguetza en Los Ángeles, o sea, que se van trayendo todas estas prácticas, pero esto forma parte también de esta nostalgia y de este querer instaurarse un arraigo más profundo en Estados Unidos. Tú te tocó trabajar con este tema, ¿no? Sí. Entonces, no sé si nos puedes empezar a hablar un poco de eso. Sí, Jalostotitlán es la cabecera municipal del municipio de mismo nombre, que me tocó hacer trabajo de campo en los Altos de Jalisco. Y yo seguía a los emigrantes originarios de esta localidad hasta California. Y bueno, la gente me contaba que hay varias réplicas de la imagen de la Virgen de Asunción, patrona de la parroquia de Jalostotitlán, en diferentes partes de California. Una réplica que fue llevada en los años 60, otra réplica a Sacramento y tercera réplica en la casa de una familia que administra una cadena de supermercados. Cuarta réplica en Turlock, en el norte de California. Entonces, a mí me tocó visitar principalmente el sur de California y norte de California para conocer las historias en torno a 2 de 4 réplicas de la Virgen de la Asunción. Estaba siguiendo a la Virgen de la Asunción por Estados Unidos. Sí. Vamos a hacer una pausa, Sinji, y ahorita regresamos a seguir platicando. Esto es Diálogos desde la Frontera. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Bienvenidos de regreso. Doctor Giray, nos estaba hablando de la Virgen de la Asunción y cómo el simbolismo religioso tiene mucho que ver con el arraigo y con las emociones de los migrantes. En la vida local, en la comunidad de origen de los migrantes, la iglesia o la religión católica está en el centro, ¿no?, de la vida social, y también la gente participa en diferentes ritos religiosos, bautismo, primera comunión, confirmación, y luego misas de fiesta, misas de quinceañera y también boda, ¿no?
y también cuando uno se muere, hay otro rito. En ese sentido, la religión es una institución muy importante para definir quién eres, ¿no? Socialmente. En ese sentido, además de ser mexicanos originarios de esa localidad, muchos migrantes que yo seguí eran ciudadanos o feligreses de esa parroquia. Entonces, cuando ellos se fueron a Estados Unidos, muchos llevaban las imágenes de la Virgen de la Asunción que guardaba en su cartera o en la recámara, etcétera, ¿no? Para que estuviera protegiendo a los migrantes. En el fenómeno migratorio uno vive mucha incertidumbre, entonces llevar las imágenes de sus santos protectores es muy importante, ¿no? Para sentir más seguridad y certeza en su vida. En la comunidad de origen, además de las imágenes religiosas que uno guarda en sus casas, en sus espacios privados, hay imagen religiosa que se utiliza para diferentes actividades, ¿no? Colectivas. Por ejemplo, la fiesta patronal. Y también en el caso de Jalostotitlán hay una práctica religiosa que se llama la visita de Virgen Peregrina. Una réplica visita los ranchos y diferentes hogares a lo largo del año, y luego el día de la fiesta patronal saca la imagen original del altar de la iglesia para hacer recorrido, ¿no? Y los migrantes originarios de Jalostotitlán llevaron las réplicas de la imagen y también estas prácticas religiosas a Estados Unidos. La réplica que llevaron visita a lo largo del año a diferentes hogares de los migrantes de Jalostotitlán en el sur de California, y luego cuando se está celebrando la fiesta patronal en la primera quincena de agosto en Jalisco también se celebra. Lo hacen de manera simultánea. Ajá. Y entonces los migrantes han logrado negociar con las iglesias católicas de destino y convencer a las autoridades religiosas que esos eventos sean parte de las prácticas religiosas de cada iglesia, ¿no? A la que pertenece. Y entonces, de cierta manera, reproduce las mismas prácticas religiosas. Y para poder organizar estas actividades, los clubes y agrupaciones de migrantes han jugado un papel muy importante. Fundamental. Poder convivir con los paisanos y luego tener la imagen religiosa que protege, y luego poder organizar las fiestas, permiten crear un ambiente sociocultural similar al que tenía en su país de origen, ¿no? Entonces, claro, eso hace sentir feliz, y por lo menos los meses en que están celebrando eventos importantes en la comunidad de origen, en Estados Unidos no van a sentir la soledad. Y yo había preguntado a los migrantes que en qué momento sentía más la nostalgia y la añoranza. Un señor me decía, no creas que todo el tiempo estoy llorando, no, pero en agosto, cuando se está celebrando la fiesta patronal en Jalisco, en febrero, cuando la gente está participando, celebrando carnaval, sí realmente se siente mal. Entonces, tener ambiente sociocultural similar al lugar de origen a través de las fiestas. Las fiestas es muy importante. Replicadas son muy importantes, ¿no? Pues doctor Giray, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros este tema. Y bueno, quiero destacar también que el doctor Shinji Giray actualmente se encuentra dando un curso como profesor visitante del doctorado en estudios culturales aquí en el COLEF Tijuana.
Y en ese sentido quiero recordarles a ustedes antes de despedir el programa, primero que nada, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y finalmente quiero invitarlos a que visiten la página del COLEF, www.colef.mx/convocatoria 2018, porque ya se encuentra abierta la convocatoria para estudios de posgrado en el COLEF en sus diferentes sedes, así que no falten a la página, visítenla y vean la oferta de posgrados que tenemos en el COLEF. Y bueno, también no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.